Hola a todos, en esta ocasión el grupo número 9 expondrá acerca de tres temas muy importantes. El primero de ellos es licencias métricas. Pero, ¿qué son licencias métricas? Se trata de un permiso para aplicar una serie de reglas diferentes a las conocidas, para que el verso ajuste en la medida. Tenemos así dos de las primeras licencias métricas que vamos a estudiar en esta exposición. La primera es la sinalefa. La vocal situada al final de una palabra se une con la vocal inicial de la siguiente palabra. Ambas vocales se cuentan como una sola sílaba métrica, acortando el verso. Ejemplo: el mundo es un mercado en que se compra. Podemos observar la sinalefa en la palabra mundo y es, donde se nos señala aquí en negrita. La palabra mundo termina en vocal y también las sílabas es comienza en vocal. Por lo tanto, aquí existe una sinalefa. Otra de las licencias métricas que estudiaremos es la sinéresis. Es una licencia métrica poco empleada. Consiste en pronunciar en una sola sílaba métrica dos vocales que normalmente no forman diptongo en una misma palabra. Ejemplo: y por nobles que sus hechos sean, podemos observar que aquí en donde se nos marca en negrita, en la sílaba o en la palabra sean, están dos vocales unidas. Es decir, a diferencia de la sinalefa, cada vocal está en una sílaba o una palabra diferente. En este caso, forman parte de una misma palabra o de una misma sílaba. Esa es una diferencia notoria que podemos observar entre la sinalefa y la sinéresis. El hiato. En métrica se denomina hiato al fenómeno contrario de la sinalefa. La vocal final de una palabra y la siguiente se mantienen como sílaba. Recordemos que en la licencia métrica anterior, o sea, la sinalefa, hablábamos y decíamos de que la vocal final de una palabra y la vocal inicial de la siguiente palabra. Es decir, hay una diferencia entre el hiato y la sinalefa, ¿verdad? Aquí hablamos de sílaba y allá hablábamos de palabra. Y nos cita un ejemplo: más si el puñal del asiento no es de oro. Todas son sílabas y podemos ver allí que están resaltadas en negrita. La diéresis. La diéresis consiste en la separación de un diptongo, que son dos vocales que constituyen una sola sílaba, tal como lo podemos ver en el ejemplo que nos citan. La poesía eres tú, 8 sílabas. ¿Por qué? Porque se separa el diptongo que está en la palabra poesía, sí, a, que se nos resalta en negrito. Esto al considerarse como dos sílabas distintas, contrario a la sinéresis. Otro ejemplo que nos citan acá es: el cielo es de ceniza, 9 sílabas. Podemos ver aquí la palabra cielo. Lugar del acento prosódico de la última palabra del verso. Si el verso termina en una palabra aguda, se agrega una sola sílaba. Si finaliza en palabra esdrújula, se resta una sílaba. Si termina en palabra llana, ni se le añade ni se le resta ninguna. Podemos ver los dos ejemplos que nos citan. Mi casa está lejos del mar.
En este caso la palabra mar, que se constituye como una palabra aguda, se le agrega en este caso, tal y como nos cita la licencia métrica, una sílaba más. En total termina constituyendo 9. Mi vida tan lenta y cansada. Cansada, una palabra grave o llana. Por lo tanto no le agregamos y tampoco le restamos. La rima. La rima se define como la unidad total o parcial de los sonidos entre dos o más versos a partir de la última vocal acentuada. Existen dos tipos, la consonante o total o la asonante o parcial. Llamamos consonante o total si los sonidos idénticos son vocales y consonantes, y asonantes o parciales que estos se producen cuando solo las vocales son idénticas. Atendiendo a lo anterior, podemos identificar la rima consonante, que recordemos, si nos habla de consonante, significa de que los sonidos idénticos son vocales, Cuarteto, un año más. No mires como desvelo la carrera veloz del tiempo alado, que un año más en la virtud pasado, un año más que te aproxima al cielo. Ramón Pérez Ayala. Podemos ver, podemos apreciar, dicho de otra forma, la rima que se da en las últimas vocales, en las últimas palabras y en las vocales acentuadas de estas, donde hay una rima que podemos catalogar como consonante o total. Esta estrofa tiene 4 versos. Observe las palabras finales de los versos 1 y 4. 1 y 4. Los cuales terminan en elo. Cielo, desvelo. En esta rima hay igualdad de consonantes y de vocales. En los versos 2, y 3, en la misma clase de rima cuando la terminación ado, pasado y alado. Se produce esta igualdad a partir de la vocal tónica. Ambas son palabras graves. La voz se carga en la A. En ambas ocasiones, en la palabra alado y pasado. En este caso hay coincidencia de vocales y consonantes entre las palabras finales de dos versos a partir de la última vocal tónica. Esta clase de rima recibe el nombre de rima consonante. Por último, hablaremos del ritmo poético. El verso y la rima dan musicalidad al lenguaje poético. Seguramente habrán apreciado que la mayoría de los poemas tienen un ritmo marcado que nos invita a movernos y a recitarlos. También por ritmo se entiende el movimiento armónico que existe en el verso. No hay que confundir ritmo con metro. El metro es la cantidad de sílabas poéticas existentes en un verso. El metro es la medida exterior. En cambio, el ritmo es interno. El ritmo es el elemento esencial en toda manifestación artística. Es el resultado de una alternancia de elementos que se van acomodando según la subjetividad del creador para producir un efecto estético determinado. Y aquí un ejemplo de nuestro glorioso himno nacional.
Tu bandera es un lampo de cielo por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. La estrofa. La estrofa es la unión de varios versos que tienen características determinadas. Estrofa es una unidad métrica cerrada. En una rima, un metro y una cantidad de versos prefijados. Sigamos con el ejemplo del himno nacional de Honduras de Augusto C. Cuello, en este caso con la primera estrofa. India virgen y hermosa dormías, de tus mares al canto sonoro, cuando echada en tus cuencas de oro, el audaz navegante te halló, y al mirar tu belleza extasiado, al influjo ideal de tu encanto, la orla azul de tu espléndido manto, con su beso de amor consagró. En este ejemplo podemos observar que la estrofa está compuesta por versos en decasílabos, o sea, 11 sílabas, y se le llama octava real, porque está conformada por 8 versos de arte mayor. Figuras del lenguaje literario. Imagen. Dentro del contexto de figuras del lenguaje literario, es una forma de estímulo que despierta en el lector mediante detalles, sensaciones táctiles, olfativas, visuales, gestatorias, auditivas. Suele ser una expresión evocativa, renovadora de experiencias y sensaciones análogas en el lector. En suma, se dirige a su memoria nuestra imaginación y depende de la experiencia que tengamos el que se enriquezca para nosotros o se quede en figura literaria. Comparación o símil. Es como su nombre lo indica, confrontar dos cosas esencialmente distintas, pero que tienen un rasgo común y van precedidas de la partícula. Como ejemplo, tu mirada es como una estrella. Es una comparación que en un término se relaciona con otro porque en los dos está una cualidad, ser brillante. Recordemos que esta frase está en lenguaje connotativo, por lo tanto representa una sensación, una emoción. Es por lo mismo subjetivo. Alegoría. Es una metáfora que se continúa. Muchas obras hablan en sentido figurado, haciendo una cadena de comparación. Es sobreentendidas. La metáfora es un símil o comparación al que le falta la conexión. La palabra como no hay fuente que una las dos partes, pero se sobreentiende. En el lenguaje poético se busca que las metáforas sugieran algo que conmueva la imaginación por el tipo de asociación que se hace. Ahora hablaremos acerca de los movimientos literarios de la poesía. Escuelas o movimientos literarios. La poesía romántica, enmarcada dentro del romanticismo que constituye uno de los movimientos más importantes en el arte, asimismo de la literatura. Fue impulsado también por jóvenes, en su mayoría motivados por el patriotismo. Abarca el siglo XX, marcaba la prepotencia del yo, desborda sentimiento, protesta contra las normas, proclama la libertad del individuo, el empleo del lenguaje criollo regional. Dicho esto, podemos definir la poesía romántica. Una de sus otras características es que impone los ideales
antes de la razón. Ideales que son enmarcados en la insatisfacción, la rebeldía ante la vida y la sociedad. Dentro de los precursores de la poesía romántica tenemos a Froilán Turcios y también a José Antonio Domínguez. Poesía modernista es el primer movimiento poético que surge en Hispanoamérica y se originó en 1880 y 1914. Recordemos, este movimiento se originó cuando se comenzaban a realizar todos los procesos de industrialización e independización de Hispanoamérica. Se evade hacia paraísos idílicos, mundos míticos y legendarios. En Honduras sobresalen Juan Ramón Molina, Alfonso Guillén Zelaya y Froilán Turcios. Y un ejemplo es La Madre Melancolía de Juan Ramón Molina, en donde se hace referencia a dioses y símbolos del mundo griego. El máximo exponente de este movimiento es Rubén Darío. Esto debido a que este movimiento poético rompía con los esquemas de la poesía o del movimiento poético anterior. Fue Rubén Darío quien le dio vida a la poesía modernista. La poesía realista o el movimiento poético realista observa, describe objetivamente los problemas sociales, puede mostrar exactamente la realidad. Ejemplo, la poesía Sabas de Nicolas Guillén describe la discriminación y sufrimiento de los negros. En este contexto, la poesía deja el romanticismo y se lanza hacia un concepto más objetivo y realista. El realismo surgió en Francia. Esto con el objetivo de dejar en el pasado el individualismo, idealismo y el amor sentimental que profesaba el romanticismo, y más bien enfocarlo a un ambiente social, contexto histórico y las vivencias de los individuos y protagonistas. Recordemos que en esta época donde surge el movimiento realista se estaban dando todos estos hechos históricos tales como la Unión Soviética, el socialismo de Carlos Marx y también la Revolución Industrial. La poesía vanguardista. En el siglo XXI se reinventa con movimientos artísticos, poesía de conciencia, metapoesía, poesía virtual y poesía ecologista. Esto surgido desde el siglo XX bajo un contexto de la Primera Guerra Mundial, el capitalismo, el socialismo de la Unión Soviética, el cine y la industrialización, que dan como paso a un movimiento que rompe con todos los esquemas anteriormente establecidos. El vanguardismo ha sido fiel a una de sus principales características, la libertad, la innovación y la transgresión. Tenemos dentro de el movimiento de la poesía de vanguardia, algunos de los exponentes más importantes que son Pablo Neruda, Jorge Luis Borges y Vicente Huidobro. Elementos de análisis de un poema. Para analizar un poema tenemos dos partes muy importantes que son la estructura externa y la estructura interna, que veremos en un desglose más adelante. La estructura externa la constituye la presentación formal, la estrofa, la rima, la métrica y el ritmo. Y la estructura interna, las figuras literarias que se emplean y los recursos poéticos.
Figuras o tropos literarios. ¿Qué son las figuras literarias? Son recursos lingüísticos que se utilizan para embellecer un texto y se clasifican en dos grupos, de forma o dicción. En esta variamos la forma externa del lenguaje, es decir, la manera en que están distribuidas las palabras. Y de significado o pensamiento se modifica el significado de las palabras, ya que éstas designarán otra realidad. Figuras literarias. Dentro de las figuras literarias podemos ver las que se constituyen de forma o dicción y las de significado o pensamiento. La estructura interna o de contenido. En este apartado hallamos el tema o idea principal que el autor expresa, constituye el argumento del poema y da respuesta a las preguntas. ¿Qué nos dice el poema? ¿Por qué lo dice? Y a través de las figuras literarias o recursos estilísticos o literarios que encontramos las respuestas. Y el poeta, como busca la elegancia en su lenguaje, utiliza ciertos recursos de estilo al que se han dado el nombre de tropos o figuras. Muchas gracias por su atención.